Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 23 de octubre de 2024. Hoy, un día más, las decisiones judiciales están en lo más destacado del escaparate informativo del día. Y hay dos decisiones que descuellan sobre el resto. La primera es que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha solicitado al Tribunal Supremo la imputación de José Luis Ábalos. Esto no es ninguna noticia, pero ojo, porque el auto que hoy hemos conocido puede tener una trascendencia que hasta ahora no se nos, alcanzaba a entender. Y es que, como veremos enseguida, el juez muestra al Tribunal Supremo en ese auto el camino para imputar al número uno, es decir, a Pedro Sánchez, por el rescate de Air Europa. Estas son palabras mayores. La segunda decisión judicial, de la que hablaremos también, es la que ha adoptado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, rechazando la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado, al que acusaba de prevaricación. Ya saben que el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid había también rechazado la querella que había presentado Pedro Sánchez a través de la abogacía del Estado contra el juez Peinado, también por prevaricación. De tal manera que se van desmontando todas las maniobras que desde la Moncloa se habían urdido para retirar al juez Peinado de la investigación del caso Begoña Gómez. Bueno, estas son las dos grandes cuestiones, y de estas dos cuestiones he hablado hoy en términos distintos en los momentos más estelares de la información diaria. Por ejemplo, hace muy pocos minutos, Pedro Sánchez, que está en Portugal, ha sido preguntado por las dos decisiones judiciales, por el rescate de Air Europa y por el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la querella presentada por su mujer contra Peinado. Respecto al rescate de Air Europa, ¿qué ha dicho el presidente del Gobierno? Pues ¿qué quiere que le diga? Las decisiones que yo tomé, las tomé con el Gobierno. Y las volvería a tomar hoy también. Si no hubiéramos rescatado Air Europa en ese momento de la pandemia, pues España hubiera sido el único país, no de Europa, del mundo, que no hubiera rescatado a una de sus principales aerolíneas. Y, en segundo lugar, defiendo la conveniencia formal, administrativa de esa decisión, no solamente avalada por la Unión Europea, no solamente avalada por el Tribunal de Cuentas, sino también por el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Quedan claras dos cosas. Por lo tanto, el presidente del Gobierno entiende que se hizo bien, que había que rescatar Air Europa, y además el procedimiento seguido era el adecuado, avalado por Europa. Lo acaban de escuchar. No perdamos de la memoria estos dos acontecimientos, porque nos interesará mucho contrastarlos dentro de unos minutos cuando conozcamos el contenido del auto del juez Ismael Moreno. Respecto a la segunda decisión judicial, también la ha preguntado a Sánchez. Oiga, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza la querella de su mujer, de Begoña Gómez, contra Peinado. Respuesta del señor Sánchez. Yo no conozco, no he podido leer todavía los argumentos, la fundamentación de ese posicionamiento, y por tanto lo único que puedo trasladar es, lógicamente, el respeto y el acatamiento a ese posicionamiento por parte del Tribunal Superior de Justicia. Ojalá que esta proclama de respeto a las decisiones judiciales después se compadeciera con la realidad. Luego veremos que tampoco esto es exactamente así en absoluto. Bueno, les decía que estas son las dos grandes noticias del día, o dos de las dos grandes noticias del día. Ya sabemos cómo ha reaccionado ante ellas el presidente del Gobierno, pero de lo que se trata ahora es de saber cómo utiliza Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional, los datos que tiene para pedir la imputación de Ábalos, y cómo, lo repito, muestra al Tribunal Supremo el camino para poder imputar al número uno, es decir, a Pedro Sánchez. Miguel Ángel Pérez. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha mostrado al Tribunal Supremo el camino para imputar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el rescate millonario de Air Europa. El magistrado ha solicitado este miércoles al Supremo la imputación del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho por su papel principal en la trama Coldo. En su exposición razonada remitida al alto tribunal, el magistrado deja claro que la trama corrupta hace referencias a Pedro Sánchez como el uno. En la citada exposición de 33 páginas remitida al Supremo, el juez Moreno señala que el 16 de julio de 2020 se habrían reunido el presidente del Gobierno, a quien Aldama, conversando con personas de su círculo más próximo, le refiere como el uno, Nadia Calviño, a quien apoda la de Hacienda, y José Luis Ábalos, dando por sentado la concesión del segundo crédito ICO. A continuación, el magistrado hace la siguiente explicación.
En sus conversaciones, cuando hacen referencia al presidente del gobierno, lo hacen siempre nombrándolo como el uno. A modo de ejemplo, obra una conversación entre Koldo García y Víctor de Aldama del 17 de abril de 2021 en la que Aldama le dice a Koldo: el presidente de República Dominicana vuela esta noche a España, ¿sabías? Verá al uno nuestro, sería bueno que el jefe le viera también. En esa fecha precisa Ismael Moreno, se localiza una nota de prensa del Palacio de la Moncloa donde se informa de una reunión entre presidentes el 17 de abril del 2021. Bueno, no tengo ni la más remota idea de cuál va a ser el recorrido que tenga este auto en el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, yo creo, me parece que no hace falta tener un gran conocimiento jurídico para presumir que, por supuesto, va a solicitar la imputación de José Luis Ábalos y que a partir de ahí irán tirando de esos flecos que ha diseñado en su escrito el juez Ismael Moreno, que por lo tanto, antes o después, el gobierno tendrá que explicarnos cosas que hasta ahora no nos quiere explicar con detalle. A propósito del rescate de Europa, hemos escuchado lo que decía el presidente del gobierno hace muy pocos minutos en Portugal, pero es que esta mañana ha habido sesión de control del Congreso de los Diputados y también la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, le ha pedido explicaciones sobre esa materia concreta a la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, y no estaba Sánchez, como digo, en la sesión de control porque estaba en Portugal. La pregunta está clara, la respuesta en absoluto. ¿Puede usted garantizar la limpieza del rescate de Air Europa? ¿Será este el motivo por el que usted también está tan nerviosa por el misterioso contenido de... ¿Sabes que tu alimentación puede influir en tu salud más de lo que te imaginas? Clínicas CRES te ofrece un enfoque revolucionario. Nutrición personalizada basada en tu genética y tu microbiota. Ese conjunto de microorganismos que habitan en nuestro intestino, tan importantes en la digestión, defensas, estado de ánimo. Ya sea por pérdida de peso o por bienestar digestivo, llama a Clínicas CRES 91 445 0004 o clínicascres.com. Y por ser oyente de Es Radio, al contratar tu tratamiento tendrás un suplemento de regalo. Ahora al hacerte Yastel puedes elegir un móvil, una tablet o un airfryer gratis. El móvil, la tablet o la airfryer. Es que son gratis. Y yo con las mechas puestas. En cuanto acabe, llamo a Yastel. Ahora, con la fibra y móvil de Yastel, llévate una tablet, un móvil o una airfryer gratis. ¡Gratis! Corre, llama al 1510. ¿El pendrive del señor Ábalos? Mientras que ustedes ocultan la corrupción, echan a su líder cuando la denuncia, destruyen ordenadores a martillazo, crean una policía patriótica para intentar crear pruebas falsas para sus adversarios. Este gobierno ha actuado con contundencia, con transparencia y con colaboración con la justicia. Lo de la transparencia empieza ya a ser un chiste de mal gusto, ¿eh? O sea, que repitan todos los días varias veces la pregunta de transparencia cuando es evidente que no responden a las preguntas que les hacen. El primer síntoma de transparencia sería responder a lo que te preguntan. Si no quieres responder, porque quieres ocultar la respuesta que te están demandando. Y eso es exactamente lo contrario de la transparencia. Hombre, uno podría a lo mejor decir es que la pobre María Jesús Montero no se entera de nada y por lo tanto no puede explicar nada. Pero eso sería vivir en un mundo irreal. María Jesús Montero se entera de mucho. De mucho. De mucho más probablemente de lo que debería. Y es tan insensata. Que les voy a contar es probablemente lo más grave que ha sucedido desde mi punto de vista en el día de hoy. Repito, es tan insensata que no solo lo sabe, sino que además presume de saberlo y amenaza con divulgarlo. La señora Ayuso debe dimitir, el señor Feijóo tendría que estar pidiéndole explicaciones a la señora Ayuso y no estar permanentemente echando paletadas de tierra a todas las cosas que conocemos, que surgen, y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará. Me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a una información que a todos nos escandalizará. Dice la ministra de Hacienda. Naturalmente la frase está mal construida, porque si lo sabes no te lo imaginas. Y si te lo imaginas, no puedes llegar a una conclusión tan contundente. Luego te ha fallado. Todos entendemos que tú sabes algo, y no solo sabes algo, sino que además sabes que ese algo va a trascender dentro de pocos días en la opinión pública y nos escandalizará. Es terrible, es tremendo. Es terrible que en un Estado de Derecho como el nuestro tengamos la evidencia de que los ministros manejan información de los contribuyentes
y no son capaces de respetar lo que dice la ley a propósito de la privacidad de los datos personales. Es tremendo, por eso decía que a mí me parece que este es uno de los acontecimientos informativos más terribles. Pero es que no queda ahí el asunto. Es que hoy el ministro de Justicia se ha permitido el lujo, siendo interpelado por el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular, por Miguel Tellado, de hacer serias acusaciones, siendo ministro de Justicia, sin ningún fundamento conocido, contra la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Mire, es usted el ministro de Justicia y yo quiero hacerle 3 preguntas. Ya sé que no contestará a ninguna. ¿Cree, como el ministro Óscar López, que el PP subcontrata jueces? ¿Cree usted, como el ministro Óscar Puente, que hay una conspiración de jueces contra su gobierno? ¿Cree que los españoles se merecen un gobierno corrupto como el que preside Pedro Sánchez? Le he visto algo revolucionado. Tranquilícese. ¿Acaso la jefa les come la tostada? Esa presidenta ejemplar que con un ciudadano ejemplar se va de vacaciones a costa de los contribuyentes españoles y de los contribuyentes madrileños. O sea que son los contribuyentes los que les pagan el viaje a la señora Ayuso y a su pareja, señor ministro de Justicia. ¿Eso es un bulo o es una información? ¿Lo ha leído usted en algún pseudomedio? ¿O se lo he dicho a alguno de las personas que tienen acceso a la información privilegiada del Ministerio de Hacienda, como la señora Montero? Y forma parte de eso que vamos a conocer próximamente y nos va a escandalizar. Este es el gobierno que tenemos, y así es como se las gasta. De verdad que es verdaderamente tremendo. Hoy el portavoz del Gobierno de Madrid ha tenido que salir para desmentir las 2 acusaciones. Vamos, desmentir. No se puede desmentir lo que no se conoce, no se puede desmentir lo que vayamos a conocer y nos va a escandalizar próximamente, porque naturalmente no sabemos qué es. No puedes desmentir algo cuya identidad desconoces. Lo que ha dicho Miguel Ángel García a propósito de esa amenaza, porque es una amenaza de la ministra de Hacienda, es que de dónde diablos tiene ella una información a la que no debería tener acceso. ¿Por qué alguien que no es el propio interesado, que no es el contribuyente y que no es la Administración, por qué conoce información que es de carácter privado? Y ella no solamente ha presumido de conocerlo, sino que ha dicho que los que se van a hacer públicos y que se van a seguir conociendo a través de distintos medios de comunicación. Yo le recuerdo a la ministra, insisto, que el fiscal general del Estado, por si no lo sabe, está imputado por eso, y por si no lo sabe, que el Código Penal castiga con penas de hasta 3 años de cárcel y hasta 5 años de inhabilitación, precisamente por la revelación de datos privados. Yo creo que lo sabe, María Jesús Montero. Me da la sensación de que no hace falta que se lo recuerde, pero bueno, no está de más que efectivamente veamos como aquí, siendo uno fiscal general del Estado, está imputado por revelación de secretos, en efecto, o ministra de Hacienda, uno pues entiende que aquí los fines justifican los medios y que por lo tanto si hay que pulverizar al adversario, pues haremos lo que sea, aunque sea indagar en informaciones a las que no deberíamos tener acceso. Con respecto a la acusación del señor Bolaños, de que se ha pagado con dinero de los contribuyentes sus viajes privados, que ha dicho el portavoz del Gobierno de Madrid, esto. Todos los gastos que realiza la presidenta de la Comunidad de Madrid en sus viajes de carácter personal los paga ella, no viaja en Falcon como viajan otras personas, no disfruta de estancias en residencias pagadas por todos los contribuyentes y por tanto la presidenta se paga absolutamente todos los viajes que realiza, todas las cuestiones que son de índole personal. Y si no fuera así, me imagino que antes o después terminaremos sabiéndolo. Por lo tanto, yo doy por hecho que es exactamente como cuenta don Miguel Ángel García, porque no será tan tonto de contar algo que después pueda ser desmentido a continuación. Bueno, les decía, por lo tanto, que hoy es un día de mucha densidad informativa. Mucha de ella, como ya estamos viendo, se ha producido en la sesión de control. En la sesión de control y fuera de la sesión de control se ha hablado del fiscal general, como ven ustedes, tanto en los interrogatorios frustrados de la oposición al gobierno y también en las declaraciones del portavoz del Gobierno de Madrid. El momento en el que se ha hablado del fiscal general, digamos, con más interés informativo, ha sido el momento del gran duelo. A mí me parece que ha sido el gran duelo parlamentario del día. No estaba Sánchez, por lo tanto tampoco estaba Feijóo, así que digamos que el interés basculaba a lo que pudieran hacer en su enfrentamiento parlamentario Cayetán Álvarez de Toledo y Félix Bolaños, el ministro de Justicia, el triministro.
Este es un extracto del mejor momento. ¿Cómo puede perseguir delitos el fiscal general investigado por el Tribunal Supremo por cometerlos? El fiscal general del Estado lo que hace es perseguir el delito. Y entonces Ahora al hacerte Yastel puedes elegir un móvil, una tablet o un air fryer gratis. El móvil, la tablet o la air fryer. Es que son gratis. Y yo con las mechas puestas. En cuanto acabe, llamo a Yastel. Ahora, con la fibra y móvil de Yastel, llévate una tablet, un móvil o una air fryer gratis. ¡Gratis! Corre, llama al 1510. quiero yo a usted preguntar dos cuestiones, si no le importa. ¿A usted le parece que hay que estar? Un momento, señor ministro. Por favor, un poco de silencio. Señora Núñez, por favor. Señora Álvarez de Toledo, ¿usted con quién está? ¿Con un ciudadano ejemplar que defrauda 350.000 euros a la hacienda pública o con el fiscal que le persigue? Primero, yo pregunto y usted contesta. Segundo, ¿está acusando al Tribunal Supremo de prevaricar para echar al gobierno? ¿Está acusando al Tribunal Supremo de prevaricar para echar al gobierno como el señor Puente ayer? Como conteste en la réplica, ¿eh? El que calla ante semejante barbaridad otorga. Lo único que le falta a usted para descarrilarle todo. Y esa es la persona a la que usted llama delincuente confeso, ¿sabe qué es? Tan presuntamente inocente como usted. El principal bulo que circula hoy en España es que usted sea ministro de Justicia. Le ruego, señora Álvarez de Toledo, que controle sus tics autoritarios y perdonavidas, porque yo no se los permito. Está usted, señora Álvarez de Toledo, para hablar de bulos. Usted participó y fue protagonista del mayor bulo de la historia de España y el más doloroso, el que tuvo que ver con el atentado del 11M. Sí, ya estamos hablando del 11M. Estamos hablando de cosas tan actuales como el 11M, como cada vez que saca el Partido Socialista o alguno de sus voceros el listado de todos los casos de corrupción que durante la última década han estado asolando al Partido Popular. Como si eso tapara lo que nos importa, que es lo que está pasando en nuestro país hoy y ahora, aquí, en este momento, que es el que nos toca vivir y el que el gobierno tiene que administrar. Bueno, pues esto es muy llamativo porque demuestra la falta de transparencia del gobierno, lo vuelvo a repetir, es decir, es que no se cansa la oposición de hacer preguntas y no se cansa el gobierno de hurtar las respuestas. Antes o después, les decía al principio del programa, tendrán que hacerlo. Y tendrán que hacerlo no solo porque la investigación judicial siga adelante, sino también porque los socios del gobierno están empezando a entender que no pueden seguir callados durante mucho tiempo y que por lo tanto pues ya empiezan a pedirle explicaciones al gobierno. Hombre, algo tendrán ustedes que explicar. Si resulta que un juez de la Audiencia Nacional pide la imputación de Ábalos, si el juez habla del número 1 y abre la posibilidad de que el presidente del gobierno pueda tener eventualmente en el futuro problemas judiciales por esa historia, alguna explicación tendrán ustedes que dar. Hay algunos partidos, como Podemos, que ya las venían pidiendo desde hace días, pero es que hoy han subido en intensidad en esa demanda. Escuchen a Yone Belarra. Bueno, a mí me parece que es una noticia enormemente preocupante, que nadie puede creerse que el número 2 del Partido Socialista presuntamente estuviera metiendo la mano en la caja en el momento más delicado de la pandemia y que nadie en el Partido Socialista supiera nada, y creo que esto exige una comparecencia urgente por parte del presidente del Gobierno para dar todas las explicaciones. Les admito que tampoco es una gran novedad que Podemos pida la comparecencia urgente del presidente del gobierno para que dé explicaciones, porque ya lo habíamos oído en días anteriores. Se unen a esa petición otros grupos que hasta ahora estaban callados. Es verdad que no lo hacen con un gran entusiasmo, ¿eh? No parece que tenga mucho convencimiento el señor Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, cuando contesta a los medios de comunicación. Pero bueno, por lo menos consta en el acta que efectivamente hoy ha dicho no estaría de más que el gobierno se explicara. Pues que dé explicaciones en torno a lo que se le acusa. Parece ser que es la punta del iceberg o lo más claro de un caso de evidente corrupción, veremos. ¿Cree que el gobierno debería dar alguna explicación más? Seguramente, nunca sobran. Insisto, mucho entusiasmo no parece, pero seguramente nunca sobran las obligaciones, pues ya va marcando poquito a poco un camino. Saben que además hay muchas investigaciones abiertas. Hay una en la Comunidad Autónoma de Madrid, como saben, en la Asamblea de Madrid, a propósito de los másters de Begoña Gómez. A ver qué hizo la Complutense y por qué la contrató y por qué le pagó el dinero que le pagó y qué es lo que pudo hacer Begoña Gómez durante el tiempo que los estuvo dirigiendo. En esa comisión, pues ya saben, esto es noticia de ayer, que han decidido las personas del Partido Popular pedir la comparecencia también de Pedro Sánchez. Claro, Pedro Sánchez se dedicó a insultar a Isabel Díaz Ayuso de una manera furibunda y entonces la respuesta es, bueno, pues ahora vienes tú a la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. ¿Creen ustedes que irá Sánchez?
para, en fin, dar testimonio fehaciente de la transparencia de la que tanto presume? Aquí se admiten apuestas. Hoy le han preguntado a Bolaños, ¿irá el presidente del gobierno? Ministro, ¿comparecerá el presidente en las... Buenos días. No tiene ninguna obligación. O sea que no tiene ninguna obligación. Y tampoco parece, es verdad que la Asamblea de Madrid del Partido Popular tiene mayoría absoluta, tampoco necesita el concurso de sus, digamos, socios, pero es que hay algunos socios que parece que estén empeñados en defender al señor Sánchez y también generar una cortina de humo. En cuanto se enteraron que el Partido Popular había pedido la convocatoria, la solicitud, la comparecencia de Pedro Sánchez, ¿qué hicieron? Escuchen a la señora Berguerot. Si el Partido Popular quiere hablar de tratos de favor, creo que nos pueden dar una masterclass personas como Cristina Cifuentes, como Pablo Casado o Esperanza Aguirre, y por eso le hemos llamado a comparecer. ¿Que quieren ustedes que vaya Sánchez? Pues que vengan todos los expresidentes del Partido Popular o de la comunidad autónoma en representación del Partido Popular. Y yo creo que no se remontan a antecedentes de Esperanza Aguirre, porque ya sería irnos casi al Pleistoceno. Pero vamos, como se descuide Ruiz Gallardón, también le convocan cualquier día de este tipo. Bien, y hay una noticia más para aquello de completar el panorama informativo sobresaliente del día, que también tiene su epicentro en la sesión de control que hoy hemos vivido en el Congreso de los Diputados, porque ahí se ha puesto de manifiesto que, aunque el Gobierno dice que tiene una buena predisposición y un buen feeling para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, lo cierto es que José María Cruzet, que ha sido el portavoz de Junts per Catalunya, ha dado síntomas más que evidentes de que no está nada claro que Junts per Catalunya vaya a apoyar esos presupuestos. Por lo menos eso es lo que yo he entendido, lo que yo he deducido del pasaje parlamentario. Noelia Bautista. Ha ocurrido en la sesión de control cuando el diputado de Junts, Josep María Cruzet, acusaba a la vicepresidenta de estar haciendo trampas a Cataluña con las transferencias, mientras en 2023, ha dicho, invertía más del doble en Madrid frente a lo invertido en su autonomía, y es por ello por lo que le ha recordado que está en sus manos. La semana pasada usted afirmaba también con toda contundencia en esta misma sesión de control que este país tendrá presupuestos. ¿Y con quién los está negociando? Porque negociar siempre es bueno, pero si no tiene mayoría, además de bueno, es necesario, porque por más cortinas de humo que usted esparza, sabe que mientras no reconozca y actúe contra el castigo presupuestario de Cataluña, con nosotros no podrá contar, y sin nuestros 7 votos no habrá presupuestos. No hay presupuestos. Por su parte, Montero ha asegurado que frente a Rajoy, Sánchez ha invertido un 73% más en Cataluña, mientras insistía en que espera que Junts apoye sus presupuestos. Seguiremos cumpliendo con Cataluña, con su estatuto, y seguiremos cumpliendo con todos los acuerdos que firmamos. También el de la financiación singular para Cataluña, que espero que ustedes aprueben. Y sí, señor Cruzet, me dispongo a intentar ponerme de acuerdo con ustedes para los presupuestos. Apoyo de Junts, ha dicho Montero, que permita no solo el avance en Cataluña, sino también avances sociales y de inversión en nuestro país. Miércoles 23 de octubre de 2025, vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. UGT interpone una demanda a España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para reconocer la vivienda como un derecho fundamental. Se trata de una reclamación colectiva ante el comité, argumentando que España está incumpliendo la Carta Social Europea en su artículo 31. Así lo han anunciado en rueda de prensa el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el vicesecretario general del sindicato, Fernando Luján. Sabemos que las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales son de obligado cumplimiento, así lo dijo el propio Consejo de Estado antes de ratificar la Carta Social Europea en su conjunto. Una resolución favorable imperativamente lleva aparejado a que por parte del Estado español en todo su conjunto se adopten las medidas necesarias para su efectivo cumplimiento. La portavoz de Podemos, Yone Belarra, directamente se ha dirigido a la ministra de Vivienda, insistiendo en que vive en una realidad paralela en cuanto a la situación que se vive. Me preocupa enormemente que no sea consciente del enorme malestar, del enorme cabreo que tiene la gente ahí fuera, todas esas personas que cada mes ven cómo se les está devorando el sueldo, su esfuerzo, su trabajo. Parece que, insisto, la ministra está fuera de la realidad, que le viene un tsunami y está tranquilamente en la playa comiéndose unos espetos.
Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha apostado por blindar el suelo público y el parque público de vivienda para que sirvan al interés general para siempre, entre otras medidas. Desde el respeto competencial de las comunidades autónomas, ha dicho el Gobierno, va a agotar el margen de maniobra del Ejecutivo en materia de vivienda. El Grupo Socialista y el Grupo del PNV tienen registrada en esta Cámara una ley del suelo que demandan ayuntamientos, comunidades autónomas y que es fundamental para la construcción del parque público de vivienda. Mañana mismo pueden firmarla todos ustedes y aprobarla. Un instrumento, una solución, regulación a favor de la construcción del parque público de vivienda. Pueden hacerlo mañana, señorías. Más cosas. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha comunicado que su gobierno presentará los recursos que hagan falta si el Ejecutivo decide mantener el impuesto a las empresas energéticas y ofrecer ventajas a otras comunidades. Hoy se ha acabado el plazo para que los grupos parlamentarios presentaran enmiendas. Sin embargo, el gobierno ha ampliado el plazo hasta el 30 de octubre. Leticia Vaquero. En cuanto el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció su voluntad de perpetuar el impuesto a la banca y a las energéticas, Repsol, que lo considera anticonstitucional y discriminatorio, decidió trasladar una parte de sus inversiones de hidrógeno verde a Sines, Portugal, pero también ha congelado 1.500 millones de los que dependen 5 refinerías españolas, entre ellas la de Tarragona. Por eso Junts se ha posicionado en contra de que el gravamen permanezca al poner en peligro las inversiones en Cataluña. El presidente de Aragón, por su parte, Jorge Azcón, ha expresado hoy su preocupación por este impuesto que dificultará la reindustrialización de su comunidad e incrementará los costes de la energía. De ahí su advertencia. Si es verdad que ese impuesto se le da el privilegio a algunas comunidades autónomas para el País Vasco, para que allí no se tenga que pagar ese impuesto y en Aragón sí que se tenga que pagar ese impuesto, nosotros vamos a defender la energía de nuestra comunidad, vamos a defender a la industria de nuestra comunidad autónoma e interpondremos los recursos judiciales o ante las autoridades de competencia que sean necesarios para defender a nuestra comunidad autónoma. Se refiere al as bajo la manga que se guarda el PNV, partido que se ha opuesto desde el principio al gravamen a las energéticas y que sería el darle su apoyo al gobierno para que salga adelante siempre y cuando el impuesto lo gestionara la Hacienda vasca, para después moldearlo y darles bonificaciones a sus empresas energéticas como Repsol, Iberdrola o Petronor, una especie de cupo energético, que es lo que firmó con el PSOE el año pasado para el decreto anticrisis. Y para acercar posturas parlamentarias, el gobierno ha ampliado el plazo de presentación de enmiendas hasta el 30 de octubre, cuando el último día era hoy. Por otra parte, Carles Puigdemont, actualmente prófugo de la justicia, ha anunciado su intención de postularse nuevamente para la presidencia de Junts per Catalunya después de haber dejado el cargo en 2022 en manos de Laura Borràs. Con este movimiento, Borràs dará un paso atrás y se centrará en dirigir la nueva fundación del partido en esta etapa. Verónica Jorro. Puigdemont y Borràs se han reunido este miércoles en Waterloo, en Bélgica, para oficializar el relevo al frente de Junts. En el Congreso que Junts per Catalunya celebra aquest cap de setmana. En el Congreso que Junts celebra este fin de semana en Calella, presentaré mi candidatura a la presidencia del partido con la voluntad de contribuir desde esta responsabilidad a la nueva etapa política que se abre para nuestra organización y para nuestro país. Esta nueva etapa se inicia en un contexto político y social en Cataluña y también en un contexto de cambios y crisis mundial que nos afectan de manera directa. Mundials que ens afecten de manera directa. La actual presidenta Laura Borràs, condenada por corrupción, ha aceptado a regañadientes el reemplazo a cambio de liderar la fundación del partido. Con el anuncio oficial de Puigdemont, la principal incógnita por resolver de cara al Congreso es la composición de la Ejecutiva. Si bien se da por hecho la continuidad de Jordi Turull en la Secretaría General del partido, se espera una renovación de las vicepresidencias con Antoni Castellà y Míriam Nogueras como nuevos miembros y la continuidad de Josep Rius, cercano al fugado Puigdemont. Hoy Sumar ha reclamado al Gobierno que no aumente la financiación de la escuela concertada y que refuerce el peso de la educación pública. Lo ha señalado el diputado de Sumar, Juan Antonio Valero, en referencia a las reuniones que mantendrá el ministro de Educación con el sector de la concertada para analizar la financiación de esta red educativa. No es comprensible que habiendo cada vez menos niños, menos niñas en edad escolar, se estén cerrando aulas públicas en Madrid y en Andalucía en lugar de bajar la ratio. No es comprensible que se estén destinando más fondos a la escuela privada concertada cuando es un factor de segregación escolar, cuando aplican copagos ilegales a las familias y cuando suponen un proceso encubierto de privatización del sistema educativo. En Coruña continúa el juicio para esclarecer el asesinato de Samuel Luiz. En la sesión de este miércoles, varias personas ajenas al caso escucharon amenazas de los agresores hacia el joven. Maite Garrido.
Testigos que estaban por la zona la madrugada del 3 de julio de 2021 han manifestado que escucharon gritos y que vieron a la víctima y a otra persona sin camiseta, precisó uno que quería ir hacia él en posible referencia a Diego, al que algunos de los que han declarado previamente a esta jornada ya han situado sin esa prenda. De esta persona, 2 testigos han asegurado que le oyeron decir: le voy a pegar una puñalada en el corazón, que no tengo nada que perder. Por último, fuera de nuestras fronteras, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, ha afirmado en Tel Aviv que la guerra en Gaza debe terminar ya y ha urgido a Israel a permitir la entrada de más ayuda al territorio palestino. Y además, noticia de última hora, en Turquía al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas en un ataque a una fábrica de aeronaves militares propiedad del Estado a las afueras de Ankara y que el gobierno ha considerado atentado terrorista. Se trata de las instalaciones de la empresa Turkish Aerospace. En casa de Herrero es Rabio.